Yo voy a hablaros de un par de simposios satélites, realmente fueron 3, pero el simposium de Astelas no voy a hablar porque no dijeron nada más que qué era la enfermedad, y por tanto vamos a hablar de estos temas, de Olipudasa alfa, que fue un simposium presentando los nuevos datos, también del simposium de Sanofi de Pompe, y un par de sesiones, una de sesiones paralelas y una sesión plenaria que para mí fue la más interesante de todas las que estuve. Lo primero fue el simposium de Sanofi, que fue muy interesante, como digo, porque se presentaron datos de los ensayos clínicos últimos publicados sobre déficit de esfingomielinasa ácida, que como saben ustedes es una alteración metabólica lisosomal que se va acumulando progresivamente en los pacientes y sobre todo nos va dando la esplenomegalia como signo guía y dentro de la esplenomegalia la tríada de esplenomegalia, hepatomegalia y afectación pulmonar intersticial. De hecho, prácticamente no hay ninguna otra enfermedad que dé estas tres cosas, sobre todo por la afectación pulmonar intersticial y que nos haga sospechar que estamos ante un déficit de esfingomielinasa ácida, también llamada Niemann-Pick AB, a la A cuando hay afectación cerebral, la B cuando no la hay. El diagnóstico en los pacientes sospechosos con esta tríada, que yo creo que debemos tenerla grabada permanentemente, se hace mediante diagnóstico enzimático y se confirma por la genética, si bien es cierto que en ocasiones puede la genética faltarnos alguna enzima, porque tiene una genética un poco peculiar, es recesiva, pero tiene también cierta impronta. Y el tratamiento, afortunadamente todavía no comercializado, pero es una patología que tiene tratamiento y es la olipudasa alfa, la olipudasa, que es una esfingomielinasa recombinante. Se presentaron datos de dos ensayos clínicos, uno de adultos, ASCEN, y uno de niños, ASCEN-PED, y sobre la administración de este fármaco ya con cierto tiempo. La peculiaridad que tiene es que hay que empezar con dosis muy bajitas que se van aumentando progresivamente. Vean aquí que empezamos con 0,03 o 0,1, 0,03 en niños, 0,1 en adultos, hasta llegar a 3 miligramos por kilo. Y esta es porque las ceramidas que se van liberando de manera muy eficiente son extremadamente tóxicas. Hay buenos resultados de seguridad y eficacia, y sobre todo de eficacia yo quisiera aquí traerles pues algunos datos del ASCEN, fundamentalmente cómo mejora la capacidad pulmonar enormemente este fármaco, la capacidad pulmonar medida como el test de difusión de carbónico, que mientras más bajo lo tengo, peor estoy, más afectación intersticial tengo, pues mejora en los pacientes a 52 semanas, pero ya vemos que a 26 semanas mejora. Hay una afectación pulmonar intersticial que se aclara, también mejoran los parámetros bioquímicos y el tamaño del bazo y del hígado, pero para mí lo que es más llamativo es esta diapositiva. Estos son biopsias seriadas del mismo paciente, donde al inicio del tratamiento está enormemente afectado por el acúmulo de esfingomielinasa y prácticamente al final es un hígado normal. Esto nos está diciendo que es un fármaco muy prometedor que esperemos poder administrar pronto a nuestros pacientes. Y siguiendo con las sesiones, pues hubo una sesión paralela sobre nuevas tecnologías diagnósticas, que fue algunas presentaciones más interesantes que otras. Se habló de lipidómica en el Segren-Larsson, analizando mediante determinadas técnicas, pues como resonancia magnética espectroscópica, alquilfosfatidilcolina, para ayudar a interpretar mutaciones dudosas, de manera que si se veían alteraciones en este parámetro, pues se pensaba que podía ser una afectación y si no, no, era una manera bastante novedosa y poco invasiva. Luego hubo un estudio enormemente interesante, además de aquí, de España, del Instituto de Bioquímica Clínica de Barcelona, sobre un estudio funcional de variantes de manera personalizada. A mí me gustó especialmente. Es un modelo celular que se genera sobre el propio paciente en unos 2 meses de tiempo, lo cual no parece una cosa descabellada, y que permite estudios funcionales personalizados en el paciente concreto. Se presentó un ejemplo en HPP1 como un modelo, pero se decía que podía aplicarse también a OXFOS, a acidurías orgánicas, a déficit de glicosilación de proteínas, es decir, tomando muestras del propio paciente, generar un modelo celular
personalizado para ver el comportamiento e incluso probar tratamientos, que era algo francamente bueno. Luego hubo una cosa que me llamó la atención, que fue que por primera vez alguien que no fuera el doctor Joaquín Carrillo Fraga presentó una serie. Para aquellos que no los conozcan, el doctor Carrillo Fraga es un anatomopatólogo mexicano que lleva décadas diciendo que se puede hacer el diagnóstico de pacientes de mucopolisacaridosis mirando al microscopio con hematoxilina eosina, un frotis de sangre periférica, y él demuestra en sus charlas que puede hacerse de una manera bastante eficaz. Bueno, pues por primera vez hubo otro señor que lo presentó y que no era el doctor Carrillo Fraga. Como lo presentó en inglés, pues le aplaudieron mucho y le preguntaron mucho, pero fue exactamente lo mismo que el doctor Carrillo Fraga lleva diciendo 20 años. Y por último, me resultó también bastante interesante los organoides. Los organoides, igual que el estudio funcional que hemos visto antes del IBC de Barcelona, pues otro sistema in vivo, y aquí presentaban un nuevo modelo de organoides hepáticos específicos hechos con célula del paciente, y si bien no lo aplicaban a algún caso concreto, lo aplicaban para el análisis funcional y patogénico, está publicado, de cultivos específicos para ver diferenciando membrana basal y membrana apical del hepatocito, que me pareció también bastante interesante. No presentaban datos de clínica, sino presentaban el concepto. Hubo un simposium satélite de Pompe presentando también de Sanofi los avances de avalglucosidasa. ¿Cómo voy, Mercedes? ¿Cómo voy? Vale. Que, como ustedes saben, es un acúmulo de glucógeno a nivel muscular que provoca una afectación muscular progresiva, muy severa en los niños, menos severa en el adulto, y que, bueno, tiene tratamiento con glucosidasa alfa, pero se presenta la alglucosidasa alfa, que es una nueva enzima que se diferencia de la anterior en que tiene muchos más residuos de manosa 6-fosfato y por tanto puede ser absorbido por la célula de una manera más eficiente, permitiendo, si lo aplicamos de la misma manera que veníamos infundiéndolo, pues un mejor efecto, o podríamos, que sería la otra alternativa, infundirlo más tardíamente y conseguir un efecto similar. Se presentaron datos de aumento de vida media y de absorción celular con un aumento de la eficacia. Y recientemente en Neurology, en mayo, pues se han publicado estos mismos datos, que pueden ustedes tenerlos accesibles, y en Lancet Neurology en 2021 pues fue la presentación principal de este tipo de fármaco. Y luego hubo una sesión plenaria bastante heterogénea pero interesante, que gracias a la doctora, pues no me tocaba en principio, pero me tocó y le estoy eternamente agradecido, pues fue para mí de lo mejor de todo el congreso. Me voy a detener un poquito más en esto. La primera fue un repaso de la enfermedad mitocondrial, porque fue realmente eso, un repaso de la enfermedad mitocondrial, donde, bueno, pues nos hablaban cosas bien sabidas, que hay enfermedades de ADN mitocondrial y enfermedades recesivas que se expresan en la mitocondria, que cualquier órgano a cualquier edad puede tener una afectación mitocondrial con casi cualquier herencia, y luego hablaban de nuevos genes que se están descubriendo asociados a patología mitocondrial. Es decir, no todo está dicho en la patología mitocondrial, y cuando nosotros sigamos pensando que el paciente puede tener una patología mitocondrial, es posible que haya genes que no estamos teniendo en cuenta, a pesar de que nuestros estudios puedan ser negativos. Han salido bastantes nuevos genes asociados a esta patología. Y luego algo que no por estar ya publicado y ser sabido no es conveniente, sino que nosotros podemos ver mutaciones específicas de tejido y afectan de manera diferente a un tejido o a otro la misma mutación, lo cual es bastante interesante. Y como concepto, y anoche además lo estábamos comentando acerca de determinados pacientes, la posibilidad de que una patología metabólica o de otro tipo de, consecuentemente a esa patología, una afectación mitocondrial secundaria, es decir, que la mitocondria se acaba rindiendo a un estrés metabólico y por tanto estamos teniendo una patología que es metabólica y mitocondrial, pero que su origen puede ser otro, pero que acaba asfixiando a la mitocondria, especialmente si tiene algunas variaciones que hacen que no sea especialmente eficiente. Y por tanto fue un caso bastante interesante. Dentro de esto nos ponían el ejemplo del déficit de la síntesis de selenoproteínas, que es una enfermedad recesiva, pero que afecta finalmente al funcionamiento de la mitocondria. Es un ejemplo, podemos seguramente tener muchos más, y hay muchas acidemias orgánicas que acaban haciendo este tipo de cosas, o incluso déficit, como ustedes conocen, de la beta-oxidación de ácidos grasos de diversos caminos.
Siguiendo con esta cuestión, se planteó un enfoque por parte del siguiente ponente de variaciones de patogenicidad con papeles multiómicos. ¿Qué ocurre? Pues que resulta que desde que tenemos exoma, bueno, pues no hay nada más desconcertante, ¿verdad?, que variante de significado incierto. Toma ya. ¿No? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, pues se lo mandamos a alguien que nos diga qué es, y ese alguien pues intenta hacer algo, y en este caso lo que planteaban, es un planteamiento completo e integral de cómo abordar, mediante paneles multiómicos, tanto de genética como de proteómica, como integrando la clínica, para intentar dilucidar si esas alteraciones que estábamos viendo eran o no patogénicas. Se hacían dentro de esto con una serie de pacientes que han ido analizando, está aquí descrito, pues veían 450 genes en 50 rutas metabólicas, analizando más de 400 enfermedades diferentes, aplicaban sistemáticamente en muchos casos para identificar buses el RNA-seq, que es el análisis del RNA transferente para intentar identificar pues si había una alteración, si eso provocaba realmente una alteración en el ARN, y integraban todo eso con proteómicas. Ponían una serie de ejemplos cuando se podía ver la funcionalidad enzimática o de algunos metabolitos, que es una cuestión que en metabolismo intermediario estamos bastante acostumbrados a veces. Tienes la alteración bioquímica, una alteración genética y al final las pones en contacto. Pero esto aplicado a otra serie de patologías no deja de ser un mecanismo de actuación. Hubo una cierta discusión sobre si había que hacer exoma o genoma, ¿verdad? Pero, bueno, fue una discusión muy interesante y bueno, es una vía de actuación, está perfectamente descrita aquí, si alguien quiere tener algo más de detalle, para este análisis. Y la última charla, y con esto termino, fue para mí la más interesante de todas, porque desconocía absolutamente este concepto, que es el de reloj epigenético y metabolismo. Existe un reloj biológico de envejecimiento asociado a la metilación del ADN mediante histonas, y ese reloj biológico se correlaciona bastante bien con nuestra edad cronológica, por decirlo de alguna manera. Esto ocurre periódicamente desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad?, en más de 100.000 proteínas, en más de 100.000 genes, pero podemos hacer una abstracción a 5. Es decir, 5 proteínas son el resumen de estas 100.000, lo cual, bueno, pues facilita bastante el análisis, ¿verdad? Y estas 5, pues, nos van orientando sobre si estamos más jóvenes que nuestra edad cronológica, o más viejos. Directamente no hay una relación sobre que seamos epigenéticamente más viejos y enfermedad, pero sí que conforme más viejos epigenéticamente somos, más posibilidad hay de acabar enfermando, porque las células trabajan peor, van acumulando estas variaciones epigenéticas en las células, en los órganos y en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y casualmente las células cancerosas en un mismo individuo tienen un reloj epigenético distinto, y ponían el ejemplo de carcinomas espino-vasocelulares, donde analizaban pues, piel sana y piel afecta, y veían que había una discrepancia en este reloj. Es un concepto muy interesante. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen muy acelerado este mecanismo porque hay una enorme influencia del OXPHOS en este mecanismo epigenético para, digamos, envejecer tus células más de lo que tocaría por edad. El papel fundamental de esta vía está mediada por la vía PIK3CA-AKT-mTOR, que es una vieja conocida que todos queremos manipular pero que no se deja, y hay formas y fármacos que influyen, como la rapamicina, que disminuye este envejecimiento epigenético. Pasar hambre, ¿verdad? Se te hace largo, como dice el chiste, aparte de... No sé si viviré más, pero se me va a hacer muy largo, ¿verdad? Con menor ingesta calórica hay menor metilación, pero también aplicaciones como la hormona de crecimiento, la metformina o la dehidroepiandrostendiona. Por favor, no empiecen a tomar metformina para parecer más jóvenes, ¿verdad? No lo van a poner en las cremas. Y también sabemos que la inflamación aumenta este envejecimiento epigenético. Y esto fue todo. Muchísimas gracias a todos por la rapidez. Doctora Pineda, muchas gracias.